mi nombre es Oscar Ignacio Botero y vamos a ver en este video la solución de rectificadores de señal de media onda y de onda completa. Comenzamos con el rectificador de media onda. Entonces tenemos acá el circuito en la parte superior, donde tenemos un transformador, un voltaje I, que es el voltaje del secundario, que va a ser de 10 voltios, una onda seno, un diodo ideal de silicio y una resistencia de carga. Entonces, hacemos el análisis por semiciclos, primero un semiciclo y después el otro semiciclo, para finalmente juntar ambos análisis y conformar ya la señal completa. Entonces el primer análisis lo vamos a hacer con el semiciclo positivo, o sea entre 0 y 180 grados, o también entre 0 y pi. Entonces, como el semiciclo es el positivo, el diodo queda polarizado directamente, o sea que conduce. Entonces aquí tenemos el diodo conduce, con el semiciclo positivo aplicamos una ley de Kirchhoff de voltaje, donde el voltaje I es igual al voltaje del diodo más el voltaje en la resistencia, que en este caso se llama el voltaje L. Y ahí despejamos ese voltaje L, el voltaje en la carga, y nos da 9.3 voltios condujo con el semiciclo positivo. Tenemos aquí la señal. Entonces tenemos el semiciclo positivo, que es la señal amarilla de 10 voltios, y la señal de color azul es la señal de la carga, el voltaje en la carga, que conduce con el semiciclo positivo y tiene un voltaje de 9.3. Entonces ahí vemos la diferencia. Y aquí al lado derecho, en la margen derecha, tenemos varias imágenes de diodos de baja señal, diodos de montaje en superficies, media potencia y de alta potencia. Tenemos varios diodos. Ahora vamos a hacer el análisis del semiciclo negativo. Entonces, si el semiciclo negativo viene por acá, por la trayectoria superior, queda el diodo polarizado inversamente, lo que quiere decir que no conduce, se comporta como si estuviera abierto ese circuito. Entonces, el diodo no conduce. ¿Cuánto va a ser el voltaje a la salida? El voltaje a la salida pues va a ser 0 voltios, o el voltaje en la carga va a ser 0 voltios. Ahí tenemos la gráfica. Entre 180 y 360 o entre pi y 2pi tenemos la señal amarilla, que es la señal de entrada, la señal de 10 voltios seno de beta, y la señal azul, el 0, ahí tenemos 0 voltios. Tenemos acá un pantallazo de una simulación hecha con el software Proteus. Tenemos el circuito y tenemos aquí el osciloscopio de ese software con la señal que nos muestra la pantalla. Y acá tenemos el circuito implementado, ya es con el software del Multisim, otro software de simulación electrónica. Entonces ahí tenemos las gráficas del circuito y la gráfica del osciloscopio. Ahora vamos a ver los rectificadores de onda completa. Los tenemos de varios tipos. Comenzamos con el primero. Primero es un rectificador de onda completa, pero lo vamos a hacer con 2 diodos. Y obviamente necesitamos un transformador que tenga derivación central. Aquí lo vemos, derivación central. Entonces tenemos un voltaje 1 y un voltaje 2. Entonces tenemos que el voltaje 1
la polaridad del voltaje 1 sería más arriba, menos abajo, y la del voltaje 2 sería más arriba, menos abajo. Vemos que en el centro queda la negativa de V1 con la positiva de V2. Como es el mismo voltaje, se anulan, ese sería 0 voltios, ahí está la Tierra. Y tenemos los dos diodos. Comenzamos entonces el análisis. Si viene el semiciclo positivo por la parte de encima, entonces el diodo 1 conduce. Ahí vemos la trayectoria, conduce y llega a Tierra. Entonces acá tenemos el análisis. Diodo 1 conduce con el semiciclo positivo, aplicamos la ley de Kirchhoff y hallamos que el voltaje en la carga es de 9.3 y condujo con el semiciclo positivo. Y por el por B2 es el semiciclo negativo. Recuerde lo que decía ahora, más menos, más menos. Entonces, si viene el semiciclo negativo, el diodo 2 no conduce. Acá al lado derecho tenemos la gráfica. Entonces tenemos la señal amarilla, que es la señal, digamos así, de la red eléctrica, la señal de entrada. Ahí la tenemos, de 14.28. ¿Por qué ese voltaje tan extraño? Por la relación que tiene el transformador en uno de los software. La relación es de 2 a 3. Entonces, por eso el voltaje en el primario tiene que ser de 14.28 para que el voltaje en el secundario en cada uno de los devanados, o sea en B1 y B2, hayan los 10 voltios de acá, del ejercicio que tenemos en el ejemplo. Entonces la señal amarilla es la señal de entrada, la señal de color azul es B1 y la de color verde es B2. Y están desfasadas, tienen los 10 voltios, pero están desfasadas 180 grados entre ambas. Y la señal de color rojo es la señal de la rectificación en ese primer semiciclo. Entonces tenemos un voltaje de 9.3 y condujo con el semiciclo positivo. Ahí está la gráfica. Ahora hacemos lo mismo, pero ya con la trayectoria entre 180 y 360, o entre pi y 2pi. Entonces tenemos el semiciclo negativo por la parte de encima y el semiciclo positivo por la parte de abajo del circuito. Entonces el diodo, como viene el semiciclo negativo, el diodo 1 queda polarizado inversamente, o sea que no conduce. Y el semiciclo positivo viene por la trayectoria de B2 y entonces polariza el diodo 2 directamente, quiere decir que conduce, pasa por la resistencia y llega a Tierra. Aquí tenemos todo el análisis y al lado derecho la gráfica. Entonces tenemos la gráfica amarilla, que es el voltaje de entrada, y tenemos la gráfica verde, es B2. Recuerden que ya aquí B2 viene con el semiciclo positivo, vean, ahí está el semiciclo positivo, y B1, que es la de color azul, viene es con el semiciclo negativo, entonces está en el semiciclo negativo. Y la señal de color rojo es la señal rectificada, dice que el voltaje rectificado es de 9.3 y condujo con el semiciclo positivo. Ahí está, vea, con el positivo con un valor de 9.3 voltios. Tenemos acá el pantallazo del software Proteus, de la simulación hecha con el software Proteus. Y aquí el pantallazo hecho con el simulador Multisim. Tenemos el transformador. La relación de ese transformador es una relación de 10 a 5 y 5. O sea, si entran 10 voltios acá en el primario, en cada uno de los dos devanados del secundario habrá 5 voltios. Eso es lo que se refiere a esa relación
entre el primario y el secundario. Entonces aquí el primario tiene 20 voltios pico y el secundario entonces va a tener B1 y B2, cada uno va a tener es 10, de acuerdo a esa relación. Y aquí está la gráfica con las señales. La de color verde vemos que es B1, la de color azul es B2, la de color rojo es la señal ya rectificada, que es la rectificación de onda completa positiva. Otro rectificador de onda completa se puede hacer con un puente rectificador y una carga. Un puente rectificador simplemente es una relación o un circuito de 4 diodos que se configuran así como lo vemos ahí en la imagen, como una especie de rombo, y ahí están respetando sus polaridades, sus direcciones. Entonces comenzamos el análisis igual entre 0 y 180 o entre 0 y pi. Entonces viene el semiciclo positivo por la parte superior y viene un semiciclo negativo por B2. Entonces el positivo por B1, vemos la trayectoria, pasa por el diodo 2, pasa por la resistencia y se va a tierra. El diodo 4, uno dirá, bueno, pero venga, la corriente pasa por el diodo 2, puede pasar por el diodo 4, no, porque el diodo 4 queda polarizado inversamente. Miremos aquí en la parte superior la gráfica original. Si viene positivo, el positivo por D4 no pasa, entonces se obliga a pasar es por la resistencia, que es el único camino. Bueno, ahora, si el semiciclo negativo viene por B2, entonces la trayectoria ya será, ojo, es negativo, pasa es por D3, por el diodo 3 y llega a tierra. Por el diodo 4 no pasaría. ¿Por qué? Porque como es negativo, queda el diodo 4 polarizado inversamente. Entonces ahí está pues el análisis. Ahora en la gráfica, aquí al lado derecho, vemos la señal de color amarillo es B1 y la señal de color rojo es B2 y la señal de color azul es la rectificación de ese primer semiciclo. Entonces mire que en el análisis nos dio que es de 9.3, una señal senoidal positiva. Ahí está, 9.3 positiva. Eso es en el semiciclo, en el primer semiciclo, o sea, entre 0 y 180 grados. Ahora, entre 180 y 360, o pi y 2pi. Entonces tenemos ahí ya la gráfica. Entonces viene el semiciclo negativo por la parte de encima, conduce el diodo 1 y se va a tierra. Y B2, por B2 viene el semiciclo positivo, conduce diodo 4 y él se pasa por la resistencia. Entonces vemos que hay dos diodos conduciendo, pero el diodo 1 y el diodo 4, pero realmente mire que el diodo 1, la señal del diodo 1 se fue directamente a tierra. En cambio la del diodo 4 sí pasa por la carga, por la resistencia. Entonces aquí tenemos todo el análisis de cuáles conducen, cuáles no conducen, y al lado derecho tenemos la gráfica donde vemos la señal roja, el voltaje 2, la señal amarilla, el voltaje 1. Mira, el voltaje 1 es un semiciclo negativo y la 2 es un semiciclo positivo, y la señal de color azul es la señal rectificada. Mire que la rectificación nos da 9.3 positiva. Ahí está, 9.3 positiva. Y aquí en la margen izquierda vemos unas imágenes de dispositivos llamados puentes rectificadores. Entonces de varias formas, en círculo,
en cuadrado, de forma lineal, de potencia, montaje en superficie, como circuito integrado through hole o hueco pasante, que es con lo que llamamos nosotros con paticas, pues con las terminales. Bueno, y aquí vemos el pantallazo hecho con el software Proteus de ese circuito con su relación, ojo, las relaciones de 2 a 3. Y acá la simulación con el software Multisim, donde la relación sí es diferente. La del transformador es de 10 en el primario y 5 y 5 en cada uno de los dos devanados del secundario. Y ahí tenemos las señales por colores y sus valores. Y por último tenemos el rectificador de onda completa con puente rectificador y con 2 cargas, donde vamos a tener la rectificación tanto positiva como negativa de forma simultánea. Ese es, digamos, el tipo de circuito que se requiere para implementar una fuente dual de voltaje que me pueda entregar los dos voltajes de forma simultánea. Entonces por eso necesitamos rectificar tanto positivo como negativo simultáneamente. Entonces aquí tenemos en la parte superior el plano circuital y aquí en la parte inferior tenemos el análisis. Entonces hacemos el análisis entre 0 y 180 grados. Entonces semiciclo positivo por la parte de encima por B1 y semiciclo negativo por B2. Entonces tenemos ahí que el diodo 2 conduce, pasa por la resistencia 1 y llega a tierra. Entonces ahí lo tenemos. Diodo 1 no conduce, diodo 2 sí conduce y el voltaje en la resistencia 1 será de 9.3 voltios y positivo, porque condujo fue con el semiciclo positivo. Ahora, el semiciclo negativo por dB2, entonces entra en conducción el diodo 3, pasa por la resistencia 2 y llega a tierra, cierra el circuito. Entonces hacemos la ley de Kirchhoff, sería B2 más el voltaje del diodo 3 más el voltaje en la resistencia 2. Se hace el despeje del voltaje en la resistencia 2 y da 9.3 voltios, pero condujo con el semiciclo negativo. Entonces esa información traída aquí a la gráfica, tenemos semiciclo positivo, la amarilla para B1, semiciclo negativo para B2, que es la señal de color verde. Ahora, la rectificación positiva, o sea, el voltaje en R1 o en la carga 1 es la de color azul, ahí está, y el voltaje en la carga 2 es la de color rojo, rectifica negativamente. Entonces mira, ahí tenemos la rectificación positiva y negativa de forma simultánea, o sea, la azul y la roja. Ahora el análisis es entre 180 y 360, o sea, entre pi y 2pi. Entonces viene el semiciclo negativo de B1 por la parte de encima y el semiciclo positivo de B2 por la parte de abajo. Entonces miramos la trayectoria. El B1 pone a conducir el diodo 1, conduce con el negativo, el diodo 2 no conduce porque queda polarizado inversamente. Y con respecto a B2, B2 pone en conducción al voltaje, al diodo 4, pasa por la resistencia y cierra el circuito en tierra, y por el diodo 3 no circula porque queda polarizado inversamente ese diodo. Entonces
aquí tenemos todo el análisis. Transformando ese análisis a una gráfica, tenemos que el voltaje 1 es negativo, el semiciclo negativo, ahí lo tenemos, el voltaje 1 es el amarillo, el voltaje 2 es el verde, que es positivo, el voltaje en la resistencia 1, o sea, el voltaje de carga 1 es el de color azul, y el de color rojo es el voltaje en la carga 2 o en la resistencia 2. Ahí tenemos, rectifica otra vez, tanto positiva como negativamente, de forma simultánea. Acá ya tenemos la simulación en el software Proteus de ese circuito, del rectificador de onda completa con un puente rectificador y dos cargas. Tenemos rectificando positivo y negativamente a la vez. Y aquí tenemos ya la gráfica o el pantallazo del simulador multisim, igualmente su circuito y su osciloscopio. Entonces, de esta forma queda el análisis de los rectificadores de media onda y de onda completa con una señal senoidal. Un feliz día y hasta una próxima.